Continuamos con más y este es un servicio social porque con urgencia se necesita sangre O positivo o de cualquier tipo para la señora Sandra Orellana, quien se encuentra recluida en cirugía de mujeres del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la zona 9. Donadores, por favor, comunicarse con Ivonne Orellana o Sandra Orellana a los siguientes teléfonos 4287-6433 o bien al 5500-1439 por su colaboración. Muchas gracias. Hay más noticias, Diana. Así es, Alejandro, y continúan las investigaciones en el caso de La Línea. Hay más de 100 llamadas que ha recibido Gobernación con información de Juan Carlos Monzón y Luis Mendizábal que podrían llevar a su paradero sindicados de dirigir la red de defraudación. El Ministerio de Gobernación coordina con el Ministerio Público para que un juez de turno ampare y otorgue la medida para iniciar con el proceso de impresión de afiches con información que lleve la captura de Juan Carlos Monzón. Estos afiches serán repartidos en todas las comisarías a nivel nacional y en los principales puntos fronterizos. Según las autoridades, es en Honduras donde aún se encuentra Juan Carlos Monzón. Sin embargo, han recibido más de 100 llamadas telefónicas, las cuales continúan su proceso de verificación y según estas llamadas, la información brindada que sea correcta. Por medio de estas llamadas se cree que Juan Carlos Monzón esté en territorio guatemalteco. Sin embargo, ese término aún no es avalado por Gobernación, quienes además indicaron que se establece la comunicación con la Interpol para que coloque la información del señor Luis Mendizábal en su página de la International Criminal Police, por sus siglas Interpol. El viceministro de Gobernación, Eddie Juárez, indica que se analiza el poder otorgar algún tipo de recompensa que lleve la captura de Luis Mendizábal. Por unas elecciones en paz, Cristian Martínez y Juan Carlos Pérez. A la torre de tribunales fue trasladada Jessica Andrea Pérez Morales, señalada por el Ministerio Público como presunta responsable de una campaña para desacreditar al Banco de Desarrollo Rural. El juzgado cuarto de instancia penal giró 4 órdenes de captura, algunas efectuadas en la capital y en Suchitepeques, en donde fue capturado Wilfer Osvaldo Sixto Ábalos, quien también es sospechoso de haber divulgado información falsa sobre la quiebra de Ban Rural, lo cual provocó alarma en la población. En la última semana, el Ministerio Público recibió 11 denuncias relacionadas al pánico financiero. Y propagar rumores acerca de la estabilidad financiera es un delito penado por la ley. 2 analistas han explicado de qué se trata, así que escuchemos. No hay ninguna crisis, no hay ningún tema que se esté dando. Lo que hay es alguien o algunas personas con algún interés levantaron este rumor. El día de hoy ya se hizo una captura de los principales o los primeros que comenzaron a circular por las redes este rumor. Bueno, el delito de pánico financiero es, como hay muchas redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, que usted divulgue falsas ideas, falsas noticias sobre el sistema financiero, o sea, una falsa noticia o una noticia malintencionada. Recordemos que hubo varios problemas con tuiteros anteriormente, ¿verdad? Toda manifestación de una persona sin ningún fundamento en relación a que alguna institución financiera está en problemas. Este mensaje infundado es lo que se debería conocer como delito de pánico financiero. La Dirección General del Sistema Penitenciario formó la unidad de guardias penitenciarios para proteger a niños y niñas en centros carcelarios y que no sean utilizados para ingresar ilícitos a las cárceles del país. Este grupo de guardias se regirá por medio de protocolos establecidos para salvaguardar los derechos de los menores. Esta primera promoción consta de 40 guardias quienes pasarán por 12 semanas de estudios y capacitaciones en esa área. Esta es una unidad que va a estar especializada en proteger a los niños y a los adolescentes que llegan o que están muy cercanos o relacionados con algún familiar dentro del sistema penitenciario. Inicialmente vamos a cubrir los centros penitenciarios más grandes, donde más hay afluencia. Tenemos el complejo de Fraijanes, zona 18, Puerto Barrios, Zacapa, Cantel, Cobán y Escuintla. Y luego de más de un mes de desaparecido, la familia del joven José Stanley Cle ha tenido noticias, lamentablemente las que nadie quiere escuchar de un ser querido. Esta es la historia del muchacho que movió las redes sociales en su búsqueda.
José Stanley Cle, de 30 años, desapareció de la avenida Juan Chapín en el centro de la ciudad el 2 de abril mientras realizaba junto a su familia una alfombra para el paso de la procesión de Jueves Santo. A raíz de la desaparición iniciaron todo un movimiento de búsqueda en redes sociales y varios medios de comunicación, algo que agradecieron hoy a la población tras concluir la búsqueda. La familia lo buscó en varias morgues del país, incluso en la de Escuintla, donde las autoridades creyeron que podría estar Cle. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, confirmó, tras comparar el perfil genético de las muestras de un familiar con el cuerpo encontrado el 7 de abril en un barranco, que correspondía al del joven. Aún no se ha logrado determinar si fue un hecho accidental o criminal, ya que la causa de muerte fue un trauma cráneoencefálico y aún no se realizan pruebas antropológicas al cadáver. Por unas elecciones en paz, Gladys Ramírez. Luis Secaida López fue asesinado con arma de fuego en la 7ª avenida y 8ª calle de la zona 1 frente al portal del comercio. Se dedicaba a vender artesanías de rafia en ese lugar y por el calor buscó la sombra de un árbol donde fue atacado a 4 balazos en la cabeza. Sus atacantes aparecieron detrás de él y tras su cometido se fugaron en una motocicleta que fue abordada frente a la catedral y tomaron como ruta la 6ª calle contra la vía. El lugar estaba concurrido y se aglomeró la gente cerca del cadáver. En las cercanías del lugar había policías de turismo y tras la reacción los malhechores se fugaron. Ese lugar, por cierto, fue utilizado por Otto Pérez Molina para ofrecer seguridad cuando aspiraba a la presidencia. Y a puerta cerrada, el Tribunal Cuarto de Sentencia determinó las medidas de seguridad contra el agente de seguridad de la farmacia Galeno, al quedar establecido que fue él quien disparó contra Patricia Samayoa Méndez, y su condena será la rehabilitación permanente en el Federico Mora, al establecer que sufre una crisis de bipolaridad mixta. El Tribunal Cuarto de Sentencia comprobó la participación de Maynor David Guevara Tenas en el asesinato contra Patricia Samayoa Méndez, hecho cometido en la farmacia Galeno el 3 de julio del año 2014, pero al no haber determinado si tuvo la intención o no de cometer el hecho criminal, no irá a prisión. Será internado en el Centro de Rehabilitación Mental Federico Mora, donde estará y permanecerá. También dejó abierta la posibilidad de que sea evaluado por parte de los psiquiatras. Y cuando ellos recomienden, tendrá que ser sometido ante un juez de ejecución para determinar si es viable la suspensión. Mientras tanto, también la audiencia de reparación digna fue programada para el próximo lunes. Por unas elecciones en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. El Ministerio Público solicitó ligar a proceso penal a 19 agentes de la Policía Nacional Civil por actuar como arbitrariedad durante un enfrentamiento que ocasionó la muerte de 3 pobladores de la aldea Samachoc en Baja Verapaz. Los hechos se registraron en agosto del año pasado y se originaron cuando un grupo de agentes de policía quedaron retenidos en la aldea Rachujá por un grupo de pobladores que se opusieron a la captura de líderes comunitarios. El fiscal indicó que 649 elementos se enfrentaron contra 30 pobladores que tenían bloqueado el paso del kilómetro 270 y también el 271. Son acusados por abuso de autoridad, denegación de auxilio, omisión de denuncia, entre otros. El único acusado por el delito de ejecución extrajudicial fue Hernán Oliva Aldana. Injustamente estamos aquí porque cada quien llevábamos mucha gente y legalmente cada quien es responsable de lo que hace. Se nos acusa de que no efectuaron ninguna táctica y efectivamente nosotros dimos órdenes de que todos retrocedieran. Imagínense, hay mandos que llevaban hasta 80 elementos, ¿acaso tenían 80 manos para regresar? Y tras los acontecimientos en las últimas semanas en donde se ha vuelto a agredir a periodistas en muestra del descontento por la línea editorial, la presidenta del Centro Civitas, Evelyn Blanc, solicita a la población un cese al maltrato de periodistas. Nuestra compañera Andrea Domínguez es que nos amplia, así que vamos de inmediato contigo. Muy buenas tardes. Así es, compañeros, nos encontramos en este momento en el Centro Civitas con Evelyn Blanc, quien expone una de las grandes problemáticas que se ha dado hacia los periodistas a través de la coyuntura que el país ha estado viviendo. De por sí, los periodistas, no solo en la capital, sino en el interior del país, han denunciado muchas veces la violencia que se ha generado en contra de ellos por la línea editorial que ellos de alguna manera siguen. Evelyn, ¿cuál es la problemática que en este momento el país se enfrenta y sobre todo los periodistas que a través de las últimas jornadas de querer informar lo que ha pasado en el país, sobre todo en las manifestaciones que se han estado dando, hablábamos de que se ha incrementado en cierta forma la agresión, no solo en la ciudad capital, sino también en el interior?
Sí, bueno, sí estamos viendo que es creciente este tipo de agresiones, lo vemos con mucha preocupación. Por un lado nos alegra mucho que esté comenzando a surgir la crítica social en contra de los monopolios de la comunicación, en contra de los sesgos de los medios, en contra de que no haya, digamos, o rechazando que no haya un espacio mediático democrático en el país. Pero lo que sí es muy preocupante es que en vez de protestar con pancartas, en vez de ir al Congreso a pedir leyes, en vez de ir al Ejecutivo a pedir políticas para la democratización de los medios, en vez de expresar el malestar a las empresas y a los empresarios, estén golpeando colegas periodistas. Esto es lo que no se vale y creo que en este momento las y los guatemaltecos tenemos que dar una muestra de madurez política verdadera. Si estamos exigiendo madurez política de otros, nosotros también, y entonces poner la demanda y las acciones en el campo de la democracia y no en el campo de la ilegalidad usando métodos violentos. Evelyn, ¿qué acciones puede tomar la comunidad, sobre todo la población, ante obviamente el rechazo que se tiene a diversos medios de comunicación por la manera en la que ellos siguen su línea editorial? Sí, yo creo que es importante manifestar el rechazo a estos mismos medios. Todas y todos tenemos libertad de expresión, podemos enviar cartas, podemos hacerlo por medio de las redes sociales, podemos hacer manifestaciones, podemos hacer protestas frente a las empresas, podemos exigir al Congreso leyes que democraticen los medios de comunicación en Guatemala, porque es uno de los países con índices más altos de concentración de propiedad de los medios. Esto significa que hay muchos medios en manos de pocas personas o empresas, y también podemos exigir al Ejecutivo que eche en marcha políticas para que los medios sean democráticos en Guatemala, todas y todos tengamos acceso a los medios, a las empresas de medios, a expresarnos libremente, que eso es lo que la gente está necesitando, eso es lo que le está haciendo falta al país, y son reclamos genuinos. Lo que no se vale es golpear periodistas. Por este reporte, vamos ahora a la publicidad, Alejandro. Y más adelante, artista guatemalteco se disculpa por comentarios racistas en redes sociales, Diana. Pero además, conozca los hechos que son noticia en el plano internacional de información. Ya regresamos.